¿Cómo están a todos los espectadores? A continuación, el grupo 4 de la materia del segundo semestre, Materiales Aplicados 2, les vamos a hablar sobre aquellos metales que se encuentran alrededor de ustedes en su diario vivir. A continuación, les vamos a mencionar algunos de estos metales que se ven en pantalla. El hierro y el cromo. El hierro es un elemento químico con el símbolo Fe y número atómico 26. Es un metal de transición, maleable, tenaz y de color gris plateado. Se encuentra abundantemente en la corteza terrestre, representando aproximadamente el 5% de su composición. Su bosquejo histórico. El hierro, uno de los metales más abundantes en la corteza terrestre, ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad. Su descubrimiento y uso marcaron un antes y un después en la historia de la civilización, ya que permitió el desarrollo de herramientas más resistentes, armas más duraderas y estructuras arquitectónicas más sólidas. Desde su uso en la prehistoria hasta su papel central en la revolución industrial, el hierro ha sido un motor de progreso tecnológico, económico y social. Orígenes y primeros usos del hierro. Las primeras evidencias del uso del hierro datan del cuarto milenio a.C. en regiones como Mesopotamia, Egipto y Anatolia. En estos primeros momentos, el hierro provenía principalmente de meteoritos, lo que le confería un valor simbólico y ceremonial. Era considerado un metal del cielo, utilizado en objetos de prestigios y para ritos religiosos. En África subsahariana, la metalurgia del hierro surgió de manera independiente, sin pasar por fases previas de cobre y bronce. Las investigaciones arqueológicas indican que los pueblos de Nok y otras culturas africanas ya producían hierro forjado hacia el segundo milenio a.C., lo que permitió el desarrollo de herramientas agrícolas y armas más eficientes, transformando la organización social y económica de estas comunidades. El inicio de la edad del hierro, alrededor de 1200 a.C., estuvo marcado por el reemplazo progresivo del bronce en la fabricación de herramientas y armas. Las ventajas del hierro respecto al bronce incluían mayor disponibilidad de la materia prima y mayor durabilidad de los objetos. Civilizaciones como los hititas, asirios, egipcios y griegos desarrollaron técnicas de fundición y forja que expandieron el uso del metal en armamento, utensilios y maquinaria agrícola. El desarrollo de la metalurgia del hierro. El avance en la metalurgia del hierro permitió pasar de la extracción de meteoritos a la producción a partir de minerales terrestres, utilizando hornos primitivos que alcanzaban temperaturas suficientes para fundir y moldear el metal. Este desarrollo tecnológico permitió producir armas, herramientas y objetos cotidianos de manera más eficiente y en mayores cantidades. En Anatolia y el cercano Oriente, los hornos de bajo consumo de carbón vegetal y las técnicas de forjado evolucionaron durante siglos, optimizando la resistencia y durabilidad del hierro. En África, la independencia tecnológica permitió a las sociedades locales desarrollar herramientas agrícolas y armas sin influencia externa, destacando la innovación autónoma en metalurgia. La expansión en Europa y el mundo clásico. En Europa, la edad del hierro comenzó alrededor del 800 a.C., con la expansión de la metalurgia hacia el oeste desde regiones como Anatolia y el este del continente. Las culturas de Hallstatt y Latene representan los hitos principales de esta etapa. Se caracterizan por la producción de armas, herramientas agrícolas, utensilios y ornamentos de hierro, que reflejaban el estatus social y la riqueza de las comunidades. En el mundo grecolatino, los romanos perfeccionaron el uso del hierro para fines militares, económicos y constructivos. Espadas, armaduras y herramientas se fabricaban en mayor cantidad y se comenzó a emplear el hierro en infraestructuras como acueductos, puentes y sistemas de riego. Esto consolidó al hierro como un recurso estratégico y clave para la expansión y mantenimiento del Imperio Romano. La Edad Media.
continuidad y aplicaciones arquitectónicas. Durante la Edad Media, el hierro siguió siendo esencial en la vida cotidiana europea. Su uso se expandió en la elaboración de armas, como ser espadas, lanzas y armaduras, herramientas agrícolas, arados y hoces, y en la construcción de edificios góticos, donde el hierro forjado se empleaba en refuerzos estructurales, rejas, ventanas y portones. La metalurgia medieval sentó las bases para el perfeccionamiento de hornos y técnicas de forjado, que permitirían aumentar la producción en siglos posteriores. Las ciudades medievales también comenzaron a organizar talleres y gremios de herreros, consolidando la producción de hierro como un sector económico relevante. La revolución industrial y el auge del hierro. El verdadero salto en la historia del hierro se produjo durante la revolución industrial, que esto fue entre los siglos XVIII y siglo XIX. La invención de hornos de coque, la mejora de los altos hornos y la mecanización de la producción multiplicaron la disponibilidad del hierro. El hierro colado y el hierro forjado se emplearon en la construcción de puentes, estaciones de tren, fábricas y maquinaria industrial. Uno de los símbolos más representativos de esta época es la Torre Eiffel, que fue creada en 1889, construida casi íntegramente en hierro, demostrando las posibilidades estructurales y arquitectónicas de dicho material. Además, la aparición del acero, una aleación de hierro y carbono, permitió crear estructuras más resistentes y grandes, revolucionando la arquitectura, la ingeniería civil y el transporte. Este avance fue posible gracias al desarrollo de nuevos procesos de fabricación y al aumento en la producción de hierro de alta calidad. El hierro en la era contemporánea. En el siglo XX y siglo XXI, el hierro sigue siendo fundamental en la industria moderna, principalmente en forma de acero. Se utiliza en rascacielos, puentes, automóviles, barcos y maquinaria pesada. Además, tiene un papel vital en la biología humana, ya que forma parte de la hemoglobina, esencial para el transporte de oxígeno en la sangre. Actualmente, los desafíos asociados al hierro incluyen la sostenibilidad de su producción, el reciclaje eficiente y la reducción del impacto ambiental, fomentando tecnologías más limpias y procesos más eficientes. El hierro ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, transformando la forma en que las sociedades producían, construían y se defendían. Su historia no solo refleja avances técnicos, sino también cambios sociales, económicos y culturales, consolidándose como un material esencial en la construcción de la civilización. Mi nombre es Fabiana Zarrate y yo les voy a hablar sobre el acero. El acero es uno de los materiales más utilizados en todo el mundo gracias a sus innumerables propiedades que lo hacen ideal para múltiples aplicaciones en diversos sectores, desde la construcción hasta el arte y la decoración. No aparece en la tabla periódica, ya que este es una aleación de diferentes elementos. Esto nos lleva a la composición. Podemos ver que en el 100% del acero, un 95 al 98 es el hierro. Luego se le añade lo que es el carbono, que no llega a ser más del 2%. Y luego, dependiendo de su uso, vemos el aumento de otros elementos como el manganeso, el silicio, el fósforo, el níquel, el cromo, entre otros. Estos se van modificando para que se adapte a la necesidad de su uso. Por tanto, existen muchos tipos de acero. Lo que nos lleva a pasar al tema de la clasificación. El acero se puede clasificar de diferentes formas. Puede ser por su contenido de óxido, por sus propiedades mecánicas o por su composición química, que es a la cual le tomaremos más importancia. Están los aleados, los cuales cuando incluyen otros elementos aparte del hierro y el carbono, donde se divide en dos grupos cuando dichos elementos superan el 5% del 100% del acero. Estos se hacen llamar aceros de alta aleación. Caso contrario de que estos elementos estén por debajo del 5%, se llaman de baja aleación.
Luego están los aceros al carbono, los cuales se subdividen, depende de la cantidad de carbono que tenga. Por ejemplo, está el bajo carbono, que son los que tienen el 0.3% hasta el 0.25%. Luego el carbono medio, que es desde el 0.25 hasta el 0.80. Y el alto, carbono alto, que es desde el 0.80 hasta al 2%, ¿no? Por último tenemos el acero inoxidable. Es un tipo de acero que debido a su composición resiste muy bien a la oxidación provocada por agentes externos. Al decir acero inoxidable no es como que sea el sentido estricto de la palabra. Lo que pasa es que en comparación a otros tipos de acero, suele soportar durante mucho más tiempo la exposición a agentes agresivos, ¿no? Antes de mostrar un desgaste. Técnicamente se trata de una aleación de hierro y carbono, a la cual se le añade una capa de cromo, con un mínimo del 10% al 12% del 100% del acero, para formar una capa que lo proteja de la oxidación causada por el contacto con el oxígeno y con el agua. Ahí se puede aumentar otros elementos como el níquel, el cual lo hace más soldable, moldeable y también aumenta su grado de dureza. El cromo hace que tenga resistencia a la corrosión, que tenga brillo y que tenga dureza. Propiedades mecánicas. En el tema de la resistencia a la tracción, puede aguantar mucho peso antes de romperse. En el tema de la dureza, el acero es difícil de rayar o deformar, sobre todo si se trata con calor especial. La plasticidad, permite deformaciones permanentes sin romperse, lo que facilita procesos de laminado, forjado y estampado. Luego en la tenacidad, esta es bueno a la resistencia al impacto y a la fractura. Para la maleabilidad, el acero se puede laminar o conformar en plancha sin perder la cohesión. En la fatiga, resiste esfuerzos repetidos, aunque puede fallar tras ciclos prolongados de carga. Luego están las propiedades físicas. En el tema de la densidad, es de aproximadamente 7.85 gramos, lo que lo hace relativamente pesado. También está el punto de fusión, que se da entre 1400 centígramos a 1500 por ahí, dependiendo del tipo de acero también. En la conductividad térmica, es un buen conductor de calor, aunque es menor que la del cobre o el aluminio. Sobre la conductividad eléctrica, esta es moderada, pero no tanto como los metales no ferrosos. En el color y aspecto, es generalmente gris, plateado, con brillo metálico. En el tema del magnetismo, la mayoría sí atraen al imán por la cantidad de hierro que tengan. Ahora pasamos al uso del acero. Podemos ver el acero en lo que son maquinarias, utensilios. En el tema de maquinarias están los que son maquinarias para agricultura, los autos, también en herramientas de uso común o utensilios de cocina. En lo que es el tema del diseño, podemos verlo en lo que son cocinas domésticas, cocinas industriales, los cuales los mezclan con otros elementos como la madera para crear un buen ambiente. También en los baños. También podemos ver un nuevo como diseño de pared donde se ponen los aluminios como pequeños ladrillos para tener un diseño diferente. Bueno, pasamos al tema que nos interesa, que es el tema de la arquitectura. Aquí están algunos de los usos
en el tema de la construcción, podemos verlo en muchos de lo que son los utensilios para construir, como es el acero figurado y armado, que son unos conjuntos de varilla, los cuales ya están dobladas para el uso de tener más estructura en lo que son las columnas y las vigas. Luego están las barras corrugadas, también están los rollos corrugados que ayudan en refuerzos, las mallas que son utilizadas para los pisos y las losas, el grantil, las juntas de transferencia, el alambre negro. Otro punto que hay que ver en la arquitectura son las construcciones en sí. Está el Museo de Guggenheim en Barcelona, que fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry. Esta estructura está hecha con acero principalmente, la cual está recubierta con placas de titanio. El acero permite las formas curvas y complejas del edificio. Su uso es para hacer un museo de arte contemporáneo. En sí, todo el edificio es un ícono de la arquitectura contemporánea. Luego está el Code Gate, que es más que una construcción, es una estructura. El artista fue Anish Kapoor. El uso del acero se ve en lo que son las placas de acero inoxidable, que están soldadas y pulidas para crear una superficie continua que tiene y reflectante. Estas placas fueron cortadas con una tecnología computarizada para lograr esta forma fluida y continua en la obra. Está ubicada en el Millennium Park. Luego está el Centro Pompidou en París, Francia. Los arquitectos encargados fueron Renzo Piano y Richard Rogers. En el uso del acero podemos ver que está implementado en la estructura metálica visible con tuberías y escaleras, que estos están expuestos al exterior. Es como un tipo de arquitectura al revés, donde uno quiere tapar lo que son las tuberías, los cableados y todo eso. En este caso, él los deja expuestos. Y principalmente esa es la atracción, ¿no? Su función es ser un centro cultural y un museo de arte moderno. Luego está el Estadio Azteca. Está ubicado en la Ciudad de México. Se ve el uso del acero en su estructura principal, ya que soporta todas las que son las gradas y la cubierta. Luego también se emplea el acero en los que son los barandales, escaleras y sistemas de acceso. Ahí podemos ver cómo el acero nos permite construir grandes espacios deportivos con seguridad y funcionalidad. Cuenta con una estructura de concreto que pesa 100.000 toneladas y una cubierta de 1.200 toneladas de acero laminado. Ahora pasamos a lo que es el plomo. El plomo hoy en día se usa con mucho más cuidado y precaución porque este es tóxico. El plomo en la naturaleza nunca se halla en su estado puro, sino formando sales metálicas, óxidos y compuestos organometálicos. Propiedades. El color del plomo usualmente es como un gris azulado con un brillo metálico. El estado a temperatura ambiente es sólido. Su densidad es de 11,34 gramos centímetros cúbicos, lo que lo hace muy pesado. Su punto de fusión es a los 327,5 grados. Se derrite fácilmente comparado a otros metales. Su punto de ebullición es a los 1740 grados. La solubilidad en agua, no es soluble. Luego está la maleabilidad
Este es muy maleable, o sea, se pueden hacer láminas y también se puede estirar, pero no mucho. En el tema de dureza es muy blando. Se raya fácilmente con un objeto duro o incluso con la uña. Y no es magnético. En el tema del uso del plomo, podemos ver que históricamente se utilizó en tuberías de agua, pintura, gasolina, balas, cobertura, aunque muchos de estos fueron prohibidos porque el plomo es tóxico. La realidad es que hay usos muy especiales del plomo que lo hacen indispensable o difícilmente sustituible. Unos de ellos son las baterías para automoción, tracción industriales, servicios continuos de seguridad, energía solar, etc. Que este es muy común en las baterías. Luego está la protección contra radiaciones de todo tipo. Lo vemos en los que son vidrios especiales, las aplicaciones técnicas en hospitales o artísticas. También lo vemos para el uso de chalecos para las personas en los hospitales como los doctores o las personas con enfermedades de base, embarazadas y niños. También hay que ver lo que son los riesgos de la salud y consideraciones ambientales. Pues el plomo, como ya lo mencioné y es algo que hay que recalcar, es que es altamente tóxico, especialmente en los niños, donde afecta su desarrollo neurológico. En los adultos puede causar hipertensión, daño renal y problemas reproductivos. Las vías de exposición más comunes son la ingestión de polvo o agua contaminada e inhalación de partículas. La OMS y la EPA recomiendan la eliminación progresiva del plomo en materiales de construcción y sistemas de agua. Estos se llegan a usar incluso en los que son las maquinarias para lo que son las radiaciones para sacar rayos X, porque sirven como protección, como ya lo mencioné, y este puede ayudar mucho en ese tema de los hospitales. Metales no ferrosos ligeros. Veremos el aluminio, sus propiedades y aleaciones comunes, el anodizado y resistencia a la corrosión, usos y aplicaciones en arquitectura, diseño y arte. También veremos lo que es el cobre, sus propiedades y procesos de obtención, uso y aplicaciones en arquitectura, arte y diseño, aleaciones del cobre, latón, características, uso y diferencias del cobre, bronce, aplicaciones y propiedades. El aluminio, ¿qué es? Es un metal ligero color plateado, utilizado por muchas industrias importantes en la economía mundial, debido a su abundancia en la corteza terrestre. La bauxita es una roca sedimentaria con alto nivel de aluminio y fuente muy importante. Su proceso de fabricación. Extracción de la bauxita. Se extrae de la tierra. Obtención de la alúmina. Se tritura la bauxita mezclada con soda cáustica y agua formando una pulpa. Luego se calienta para darle la forma requerida al reciente formado aluminio. Propiedades. Propiedades físicas. Forma parte de los metales no ferrosos. Mayormente se encuentra en estado sólido y tiene una densidad aproximada de 2.7 kilogramos. Su punto de fusión es de 660 grados, mientras que su punto de ebullición oscila entre los 2519 grados. Sus propiedades químicas. Su núcleo atómico se encuentra conformado por 14 neutrones, 13 protones y 13 electrones. El aluminio puede ser disuelto en bases y ácidos, además de ser reactivo al entrar en contacto con ácido. El anodizado de aluminio es un proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor. De la capa natural del óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta suele emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina,
La capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos y proporciona una mayor resistencia y durabilidad al aluminio. Aleaciones del aluminio. Es un tipo de metal que comúnmente contiene 2 o más elementos: cromo, cobre, magnesio, manganeso, silicio, zinc y otros elementos. El aluminio puro sirve como metal base. Estos elementos de aleación pueden cambiar las características del aluminio y mejorar su rendimiento según sea el uso previsto. Uso y aplicaciones en la arquitectura, diseño y arte. El aluminio en la arquitectura. El aluminio se ha convertido en un material popular en la arquitectura y la industria de la construcción, debido a sus características únicas, a su calidad y a su versatilidad. Cuando se trata de construcción sostenible, el aluminio es una opción recomendada. Fachadas ventiladas. Mejoran el aislamiento térmico y estético del edificio. La carpintería exterior, por ejemplo, ventanas, puertas y balconeras con excelentes propiedades aislantes. Las lamas y bricel para controlar la radiación solar y mejorar la eficiencia energética. Esto podemos conseguir con el aluminio. El aluminio en diseño de interiores. Su durabilidad ligera para espacios modernos, los perfiles de aluminio se han vuelto muy populares últimamente porque son ligeros, pero resistentes, especialmente en trabajos de diseño de interiores. El aluminio en el arte. Esculturas de alambre de aluminio de Seok Mo Park. Estas obras son parte de la serie humana del artista coreano con sede de Brooklyn, donde recrea con asombrosa nitidez las arrugas, pliegues y detalles de la ropa o la musculatura. El siguiente metal no ferroso que veremos es el cobre. ¿Qué es el cobre? Se trata de un metal de transición de color cobrizo, es decir, rojizo anaranjado, de brillo metálico. Fue uno de los primeros metales en ser utilizados por el ser humano en la prehistoria. El cobre y su relación con el estaño. El bronce adquirió tanta importancia que los historiadores han llamado la edad del cobre y la edad del bronce a dos periodos de la antigüedad. Proceso de obtención. Profesionales salen en la búsqueda de un yacimiento de cobre y toman muestras del terreno para determinar la viabilidad de su explotación. Lo siguiente es su extracción. Se fractura el macizo rocoso para extraer los minerales que contiene, mediante el uso de explosivos y reservar hasta su procedimiento. Lo siguiente es el chancado. Las máquinas chancadoras se encargan de disminuir el tamaño de las rocas extraídas y obtener lo más importante: la molienda. Las rocas chancadas pasan por una segunda etapa de reducción de tamaño y se van eliminando para un último procedimiento, que sería la flotación. El material se sumerge en grandes piscinas o celdas de flotación para separar el cobre de otras sustancias, proceso también llamado colación. El siguiente procedimiento sería la fundición. La pulpa obtenida se introduce en hornos para lograr ánodos de cobre de alrededor de 99.7% de pureza. La electrorefinación. Mediante electrólisis, el cobre se corroe de los ánodos para formar cátodos de 99.99% de pureza. Propiedades del cobre. Propiedades físicas. Debido a sus propiedades físicas, el cobre es ampliamente utilizado en diversas industrias, incluyendo la construcción y la fabricación de herramientas y maquinaria. Propiedades químicas. El cobre es un metal bastante reactivo, aunque no tanto como metales. Como el hierro, se oxida lentamente en el aire húmedo para formar una capa de óxido de cobre en la superficie. Esta capa de óxido protege el metal subyacente de la oxidación adicional. Sin embargo, el cobre reacciona rápidamente con ácidos fuertes y bases fuertes para formar sales de cobre. Aleaciones del cobre. Las aleaciones del cobre son materiales metálicos compuestos por cobre y uno o varios elementos. Estas aleaciones pueden presentar una amplia variedad de propiedades físicas y químicas. El latón. El latón es una aleación metálica que se compone principalmente de cobre y zinc, dependiendo de la proporción de cobre y zinc. Se puede obtener diferentes tipos y grados de latón con propiedades específicas. Por lo general, el latón contiene entre un 55 y un 90% de cobre y el resto es de zinc. ¿Para qué sirve el latón? El latón se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones debido a sus propiedades y características favorables. El uso más común del latón sería la industria de construcción, objetos decorativos, instrumentos musicales, decoraciones y joyería. Diferencias entre latón y cobre.
El latón y el cobre son dos metales relacionados, pero presentan algunas diferencias clave en cuanto a composición, propiedades y aplicaciones. El cobre en la arquitectura. El cobre ha sido utilizado en la arquitectura desde tiempos antiguos, gracias a sus numerosas cualidades y beneficios. Su belleza, durabilidad y versatilidad lo convierte en un material ideal para ser utilizado en diversas aplicaciones arquitectónicas. El cobre en diseño de interiores. Hablar de las tonalidades cobrizas que el cobre desprende es hablar de un elemento clave en la decoración y el interiorismo. Estas le otorgan el protagonismo a las matices metálicas propias de este material, pudiendo ser por sí solas el centro de atención. La facilidad del uso de este material va de la mano con la diversidad de formas en las que pueden ser empleados. Desde decoraciones para muebles, pasando por marcos de cuadro, floreros, el cobre está presente de manera discreta pero determinante. El cobre en el arte. Un metal reconocido por su rico tono marrón rojizo ha cautivado a los artistas durante siglos. Sus propiedades únicas y su versatilidad lo convierten en un medio ideal para crear impresionantes obras de arte. El bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño con diversas propiedades físicas y químicas. Este metal se caracteriza por su resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica, maleabilidad y resistencia al desgaste. Estas cualidades lo hacen ideal para aplicaciones industriales, como herramientas, piezas de maquinaria, monedas, joyería, instrumentos musicales y elementos decorativos. El bronce es un material compuesto de cobre y estaño, a menudo agregando cantidades muy pequeñas de otros elementos para alcanzar diferentes propiedades, tales como la resistencia, la flexibilidad y la coloración. Procedimiento. La primera etapa del proceso de producción del bronce consiste en recolectar los minerales nativos, cobre y estaño. Estos minerales son extraídos de canteras y entonces molidos en polvo fino antes de su refinamiento. El mineral se coloca en un horno en el que los elementos, usando una carga eléctrica, se vuelven incandescentes. Estos materiales, ahora en un estado de combustión activa, se mezclan uno con otro para formar la barra de bronce. Una vez que los materiales se han mezclado y fundidos, se colocan en una caja para solidificarse. Se hacer una refundición para darle un tamaño estándar. Funciones del bronce en arquitectura, diseño de interiores y arte. El bronce en la arquitectura. Hoy en día el bronce ha sido un material clave en la arquitectura y diseño de interiores durante siglos. El bronce se utiliza en una amplia variedad de campos de la arquitectura y diseño. Una de las áreas más destacadas de la industria es de la construcción, gracias a su resistencia y capacidad para soportar condiciones climáticas adversas y su gran resistencia. Bronce en el arte. El arte del bronce ha sido una forma de expresión artística que ha perdurado a lo largo de la historia, desde antiguas civilizaciones hasta el arte contemporáneo. El bronce ha sido utilizado para crear obras maestras que han capturado la belleza y la emoción humana y nos brinda un buen material para el área. Muy buenas a todos, yo soy Nicolás Ardaya, del grupo número 4. En este sector vamos a hablar acerca del zinc, el estaño y el níquel. Entonces, empezamos con el zinc. El zinc es un metal no ferroso, blanco azulado de densidad intermedia, aproximadamente 7,1 gramos por centímetro cúbico, con un punto de fusión relativamente bajo, alrededor de los 419,6 grados Celsius, y un punto de ebullición cercano a los 907 grados Celsius. A temperatura ambiente, el zinc puro presenta comportamiento frágil y una resistencia a tracción limitada, pero al calentarse por encima de aproximadamente 100 grados Celsius aumenta su ductibilidad y se facilita la deformación plástica. Esta transición de fragilidad a ductilidad se relaciona con su estructura cristalina hexagonal compacta, HCP, que a temperatura ambiente limita los planos de deslizamiento. Al aportar energía térmica, se activan más planos de deslizamiento y el metal puede conformarse con mayor facilidad. En términos mecánicos, su módulo de elasticidad es del orden de 96,5 GPa y su dureza es muy baja, bueno, relativamente baja, por lo que el zinc puro no es adecuado para aplicaciones estructurales que exijan altos refuerzos. Químicamente, el zinc tiende a presentar el estado de oxidación más 2 y forma óxidos e hidróxidos, por ejemplo ZNO, y carbonatos básicos en presencia de humedad y dióxido de carbono.
Estas capas superficiales, conocidas como pátina, son parcialmente protectoras y confieren al zinc una buena resistencia a la corrosión atmosférica en ambientes neutros o poco agresivos. No obstante, el zinc es anfótero, reacciona con ácidos no oxidantes liberando hidrógeno y sus óxidos o hidróxido. Se pueden disolver en soluciones fuertemente básicas formando complejos zincato, lo que explica por qué en medios muy ácidos o en álcalis concentrados el zinc puede verse atacado. Además, agentes oxidantes fuertes y compuestos sulfurados pueden alterar la naturaleza de la corrosión y acelerar la degradación del metal. Por su potencial electroquímico, el zinc actúa como ánodo de sacrificio frente al hierro. Cuando está en contacto eléctrico con acero, el zinc se corroe preferentemente y protege catódicamente al acero subyacente, base del principio del galvanizado. Desde el punto de vista de propiedades térmicas y eléctricas, el zinc presenta una conductividad térmica y eléctrica razonablemente buenas entre los metales no ferrosos, y su bajo punto de fusión facilita procesos industriales como la fundición, colado y el galvanizado por inmersión. Industrialmente, el zinc se fabrica y comercializa en formas diversas: chatarra reciclada, lingotes, ánodos, láminas y piezas de fundición en moldes o inyección. Los procesos habituales incluyen fundición y colado, inyección para lesiones tipo Zamac, laminado y electrodeposición para recubrimientos más finos. La resistencia a la corrosión del zinc varía mucho en el ambiente. En zonas rurales o urbanos moderados, la capa de zinc puede proteger la estructura durante décadas. En ambientes marinos o industriales agresivos, la velocidad de la corrosión aumenta y la vida útil se disminuye o se reduce si no se refuerza con medidas de protección como pinturas o espesores mayores a esto. Entre los factores que aceleran la corrosión se cuenta la salinidad, contaminación atmosférica con dióxido de azufre, humedad persistente y acumulación de depósitos que retiran agua. Ambientalmente, el zinc es altamente reciclable y su recuperación de chatarra es prácticamente extensa, por lo que no tiene un gran impacto medioambiental. Y reduce mucho su extracción primaria y mitiga, claro, los impactos. Sin embargo, la minería y fundición requiere control y emisiones influentes. En cuanto a seguridad, procesos de galvanizado y fundición pueden generar humos de óxidos de zinc, lo cual puede generar enfermedades como fiebre por humo metálico, por lo que es obligatorio la ventilación adecuada y el uso de equipos de protección personal. El galvanizado, en particular, el galvanizado por inmersión en caliente o hot dip, es una de las aplicaciones industriales más importantes del zinc. El proceso consiste en recubrir acero o hierro en una capa de zinc fundido, pero para que el recubrimiento sea efectivo, se requiere una preparación cuidadosa, desangrarse para eliminar aceites y contaminantes orgánicos, decapado para remover óxidos y escamas, aplicación de flux para evitar reoxidación entre el decapado y la inmersión, y un control de secado antes de inmersión. Al sumergirse al acero limpio en el baño de zinc a temperaturas típicas de entre 435 y 450 grados Celsius, se forman reacciones metalúrgicas que generan capas intermetálicas de aleación de hierro y zinc, íntimamente unidas al acero, y una capa externa final de zinc casi puro. Las secuencias típicas de capas de fuera hacia adentro es capa externa de zinc, seguidas de capas intermetálicas conocidas como Z, delta y gamma, que terminan sobre la superficie del acero. Estas capas intermetálicas aportan adherencia y dureza superficial al recubrimiento. Su espesor y dureza dependen de la composición del acero, tiempo de inmersión y temperatura del baño. Los espesores varían desde micras o electrogalvanizados hasta decenas o cientos de micras en hot dip. Un espesor típico para estructuras es mayor o igual a 80 ohm, lo que puede traducirse en décadas de protección en entornos urbanos, aunque en ambientes marinos la vida útil será considerablemente menor. Existen variantes de procesos como el electrogalvanizado, que producen capas más finas y acabados más lisos, o la proyección térmica para reparaciones.
El galvanizado ofrece ventajas muy claras: la protección catódica, incluso cuando la capa está dañada, durabilidad y bajo mantenimiento. Las limitaciones incluyen una apariencia más rugosa que la pintura, variaciones en espesor y pliegues y cavidades, y la generación de humo y residuos en las plantas que requieren gestión ambiental. La inspección y el control de calidad respecto al galvanizado son esenciales. Inspección visual para identificar defectos como gotas o ampollas, medición de espesor mediante métodos magnéticos o ensayos gravimétricos. Pruebas aceleradas comparativas en cámara de niebla salina y análisis metalográficos de cavidades o bolsillos que retengan baño o agua. Proveer drenaje y ventilación para permitir una correcta circulación de zinc fundido y prevenir acumulaciones. Para reparaciones de recubrimientos galvanizados se utilizan pinturas con contenido de zinc, soldadura con barras de zinc o proyección térmica tras reparación mecánica de la superficie y aplicación de primeras compatibles. Ahora el estaño. El estaño, por otro lado, es un metal blando y maleable con densidad cercana a 7,31 gramos centímetros cúbicos y un punto de fusión bajo, unos 231,9 grados Celsius. El estaño se usa de uso común es el alótropo, estaño blanco, metálico y dúctil a temperatura ambiente. A bajas temperaturas puede transformarse a estaño gris, no metálico y frágil, fenómeno conocido históricamente como la peste del estaño. Químicamente, el estaño presenta estados de oxidación más 2 y más 4 y formas de óxidos que generan una película pasiva protectora. Por esto el estaño es apropiado para contacto alimentario y recubrimientos destinados a la lata y hojalata. Mecánicamente, el estaño es blando y tiende a presentar fluencia bajo cargas constantes a temperaturas ambientes. Por ello no es idóneo para piezas que soporten cargas estáticas prolongadas, salvo que se alee con elementos que aumentan su dureza, como antimonio o cobre. Con electrónica, el estaño y sus aleaciones han sido históricamente la base de soldaduras como la eutéctica, que fue ampliamente usada, pero por razones de salud se han desarrollado aleaciones sin plomo. En recubrimientos eléctricos, el estaño humecta bien y forma intermetálicos controlados con materiales como cobre. Sin embargo, la formación excesiva de intermetálicos o la aparición de whiskers, que son filamentos de estaño, pueden comprometer la fiabilidad eléctrica, por lo que se emplean capas barrera y controles de proceso para mitigarlo. El estaño que usa también en las lesiones valiosas como el bronce, el CUSN, en instrumentación musical y en ampliaciones avanzadas como superconductores, en contextos específicos. Es reciclable y sus procesos de estañado para envases y piezas decorativas deben garantizar inocuidad alimentaria mediante controles de migración y lacas cuando proceda. Por último, el níquel. El níquel es un metal de transición más denso, 8,9 grados o centímetros cúbicos, y con elevadas temperaturas de fusión y ebullición, 1455 Celsius y 2730 grados Celsius, cristalizando en una estructura cúbica centrada en las caras PSC, que le confieren múltiples sistemas de deslizamiento y buena ductilidad. Es ferromagnético a temperatura ambiente y posee módulos elásticos en torno a 200 GPa, lo que sitúa por encima de los metales como el zinc y el estaño. El níquel muestra excelente resistencia a la corrección en muchos ambientes debido a la formación de capas pasivas de óxido. Simultáneamente, su estabilidad a altas temperaturas lo hace imprescindible en superaleaciones como el Inconel, Hastelloy y Incoloy, y en aceros inoxidables, donde estabiliza la austenita y mejora la tenacidad y resistencia de la corrosión.